Vamos a orar por la palabra de esta mañana. Señor, yo te doy gracias por lo que tú nos quieres hablar en este día. Bendecimos tu nombre y agradezco, Señor, lo que tú quieres hacer en este día, Señor. Yo declaro que tu palabra es esa palabra viva, eficaz, que tú la envías para darnos ese alimento, para confortarnos, para animarnos, aún para exhortarnos, y la recibimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada empezamos un tema en el libro de Nehemías y el título: Reconstruyamos las murallas. Y la semana pasada hablábamos de cómo las murallas en el tiempo de Nehemías habían sido derribadas, habían sido destruidas, llevaban 100 años bajo esa condición. Y la escritura, ¿verdad? Tomamos ese versículo base de Ezequiel 22:30, donde dice que el Señor estuvo buscando a alguien que se pusiera a reconstruir esas murallas y que resguardara al país, y dice que buscó también a alguien que se pusiera a la brecha. Dios estaba buscando a un hombre, a una mujer de carácter, a un hombre intercesor, a alguien que llevara una relación profunda con Dios y que realmente pudiera ponerse a la brecha. Pero tristemente, dice ahí la Biblia en Ezequiel 22, no encontré a nadie. Y bueno, hablábamos de lo que se necesitaba o de lo que se necesita para levantar, para reconstruir la muralla de justicia, que de alguna manera ha estado o está en escombros, ¿no? Y hablamos de dos cosas la semana pasada: de que Nehemías, al preguntar a sus compatriotas cómo estaba la ciudad de Jerusalén, a 1300 kilómetros de donde estaba él, le dijeron: bueno, todo está devastado, se quemaron las puertas, todo es escombros. Y dice la escritura que él miró la necesidad, él miró y se puso a la brecha. Dios le abre puertas con el rey Artajerjes, le da permisos, le da cartas, y se va y empieza a levantar la muralla. Y la segunda cosa que vimos es esa parte, que se levantó Nehemías junto con todos los hombres y empezaron a edificar esa muralla. Amén. Y hoy vamos a ver un punto solamente, y vamos a ver la tercera manera de reconstruir la muralla. Entonces ya dijimos, primero es viendo la necesidad, la segunda cosa es levantarnos, y esta que tiene que ver mucho con, yo creo que lo que estamos viviendo hoy día. La tercera cosa es que tú y yo tenemos que estar bien enfocados. En otras palabras, tenemos que quitar de nuestras vidas los distractores, todo aquello que nos distrae. La Biblia dice en Nehemías, todo el capítulo 6 nos habla contra todo lo que tuvo que luchar Nehemías. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tenemos distractores hoy día? Claro que tenemos muchos distractores. La Biblia dice en Nehemías 6:2, dice que Sanballat y Gesem, que eran sus enemigos, le enviaron un mensaje diciendo: ven y reunámonos. Pero me di cuenta que ellos tramaban hacerme daño. Aquí hay dos cosas que quiero enfatizar, escúchame bien. Y pareciera que este versículo es un versículo actual. Dice ahí la Biblia, enviaron mensajes. Y ¿sabes algo? Tú y yo constantemente estamos recibiendo mensajes. Mensajes en las redes, mensajes en los celulares, mensajes de ansiedad, mensajes de temor, mensajes de placer, mensajes por comprar cosas, mensajes por comer. Y constantemente estamos recibiendo
mensajes. No sé si tú sepas esto. Se hizo un estudio hablando de los celulares, que en promedio tocamos la pantalla de nuestro celular 2,617 veces al día. En promedio. 2,617 veces. Entonces, tú y yo estamos constantemente recibiendo mensajes que tienen el fin de ¿qué? De distraernos. Y aquí viene algo importante que hizo que Nehemías no se distrajera. Dice ahí la Biblia, pero me di cuenta. Y yo le pido en esta mañana al Espíritu Santo que nos revele aquellos distractores que han venido a nuestras vidas, que nos quieren desenfocar. Constantemente vamos a tener mensajes, pero tenemos que darnos cuenta para no perder el enfoque. Y dice, pero me di cuenta que ellos tramaban hacerme daño. Aparentemente Sanballat y Gesem habían venido a platicar de una manera cordial, pero no, en realidad tenían un plan de hacerle daño a Nehemías. Y ¿sabes algo? Yo te digo algo, tenemos que desechar esos mensajes que nos quieren dañar. Si tú sabes que si te metes al Facebook te va a hacer daño, te va a distraer, te vas a perder tiempo, ya no te metas. Esos contactos que tenemos ahí en el teléfono. Entonces, hay mensajes que quieren dañar nuestra salud espiritual, nuestro tiempo, nuestra economía, todo. Y aquí es donde tenemos que darnos cuenta, como Nehemías se dio cuenta que querían hacerle daño. Pero me di cuenta. Y ¿sabes algo? Si tú y yo estamos distraídos, difícilmente nos daremos cuenta de los planes que el enemigo tiene contra nosotros. Nehemías estaba bien enfocado y por eso pudo tener, y aquí hay algo bien interesante, discernimiento. Dice, me di cuenta de lo que tramaban. Y yo creo que es algo que tú y yo tenemos que estar orando, no tan solamente en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros niños, que tengan discernimiento de todos los mensajes que están siendo enviados a sus vidas. Y yo recordaba ese pasaje cuando Samuel, Dios le dice, ve a ungir a David. Y le dice, no mires la apariencia externa, mira el corazón. Yo miro el corazón. Y tenemos que ir más allá de lo que ve nuestros ojos naturales. Ahora escúchame bien, no confundamos el discernimiento con ser negativos o críticos. No confundamos. Tenemos que desarrollar un buen discernimiento. Y escucha, para desarrollar un buen discernimiento tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Tenemos que estar bien empapados de lo que la palabra de Dios dice, de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios no le agrada. Y cuando yo miro aquí, el estar bien enfocados es quitar distractores. Y te voy a decir algunos distractores que tuvo que enfrentar Nehemías. Por ejemplo, él tuvo que enfrentar el distractor del temor. Y yo sé que algunos de los que estamos aquí, los que están en conexión, yo sé que alguno en este tiempo, en esta semana, en estos días, ha estado en temor por alguna circunstancia que tú viviste. Y eso lo único que hace es que te desenfoca. Y escucha, en este capítulo 6, Nehemías tuvo que enfrentar 7 veces amenazas, intimidaciones. Y él no se desenfocó en Dios. El temor es algo que nos va a distraer. Fíjense, dice ahí en el verso 2, y solamente pongo la frase, tramaban hacerme daño.
O sea, Nehemías, con el discernimiento que Dios le dio, cuando se dio cuenta, comprendió que querían hacerle daño, que planeaban hacerle daño. Y eso me hacía recordar ese versículo, 2 Corintios 2:11, donde Pablo dice, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. El temor es un distractor. Verso 9, querían amedrentarnos, querían asustarnos, querían intimidarnos, querían atemorizarnos. Y escucha, si hay algo que esto lo has estado viviendo en este tiempo, tenemos que quitarlo de nuestras vidas. El temor es un distractor. Verso 10, vienen a matarte esta noche. Imagínate que alguien te diga, vienen a matarte esta noche, planean matarte, te van a quitar la vida esta noche, Nehemías. Así que mejor resiste o desiste. Verso 11, ¿acaso debería una persona en mi posición? Fíjese, esto me encantó. Dios te ha dado una posición como hijo de Dios. Dios te ha dado una posición en autoridad. Tómala, úsala. Dice ahí, ¿acaso yo debería de una persona como en mi posición huir del peligro? No lo haré. Nehemías era el gobernador, Nehemías era el líder. Y sí, hay momentos donde uno quiere salir huyendo. Pero él dijo, no voy a salir huyendo salvando mi pellejo. Voy a seguir adelante. Otra. Verso 13, esperaban intimidarme y hacerme pecar. Esperaban asustarme, esperaban amedrentarme. Y dice ahí, y hacerme pecar. Verso 14, trataron de intimidarme. Trataron de infundirme miedo, de asustarme. Yo no sé tú y yo qué hubiéramos hecho en los zapatos de Nehemías. Y por último, verso 19, no dejaban de enviarme cartas amenazadoras. Fíjense nada más. ¿Con qué fin? Para asustarlo, para amedrentarlo. Yo te digo algo, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. 1 Timoteo 1:7 creo que es, o 2 Timoteo. Escucha, Dios nos ha dado un espíritu de amor. Para echar el temor tenemos que llenarnos del amor de Dios. Entonces, Nehemías tuvo que luchar con este distractor, el temor. Otra cosa con la que tuvo que luchar, y tal vez tú y yo estamos luchando el día de hoy, los afanes. Dice la escritura ahí en el verso 3 de Nehemías 6, de modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado. Pero estoy ocupado ¿en qué? En hacer una gran tarea y no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Y yo me hice la pregunta, ¿estoy ocupado en qué? ¿En lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿O estoy ocupado en hacer mis propias cosas, que no está mal? Mis propios intereses, mis propios anhelos, no está mal. Pero si somos honestos, vivimos una vida afanada. Y todos conocemos ese versículo de Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, ruego y acción de gracias. Si en este tiempo tú has estado afanado, ¿sabes algo? Tenemos que tener mucho cuidado. Él dijo, sí, yo estoy ocupado, pero estoy ocupado en la obra que Dios ha puesto a mi vida, en esa gran tarea que Dios ha puesto en mí. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta, Nehemías quitó el temor, quitó los afanes por causa del discernimiento.
Y es algo que tenemos que estar desarrollando. El discernimiento que Nehemías tenía le dio enfoque. Él dijo: estoy ocupado en una gran tarea. Hay un versículo que dice, Proverbios 14:29, el que es paciente muestra gran discernimiento. Y es verdad, cuando tú y yo no andamos deprisa, cuando tú y yo estamos esperando en Dios, es porque realmente hemos creído en Él y es por causa del discernimiento. Y la Biblia dice, 4 veces me enviaron el mismo mensaje, hablando de Nehemías 6:4. Y luego la 5ª vez enviaron a Sanballat, que llegó con una carta en su mano. Y ese es el otro distractor que trató de desenfocar a Nehemías. Ya hablamos del temor, ya hablamos de los afanes. Escúchame bien, si tú en este tiempo estás viviendo una vida con incertidumbre, con miedos, estás viviendo una vida así ajetreada, de prisa. Ahorita te voy a decir al final algo de la prisa. Nos vamos a desenfocar, nos vamos a perder la visión de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Otro distractor que Nehemías tuvo que enfrentar, ese casi no se da, pero bueno, se lo voy a mencionar. La murmuración, el chisme. Ay, ay, ay. Fíjense lo que dice Nehemías 6:6. Se circula un rumor, véalo conmigo, entre las naciones vecinas, y Gesem me asegura que esto es cierto, que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso han construido la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. La murmuración y los chismes siempre nos van a desenfocar. ¿Te acuerdas en Números 12 cuando María y Aarón hablaron de su hermano Moisés? Porque había tomado como esposa a la mujer cusita, dice la Biblia. ¿Qué sucedió con María? Si eso sucediera en nuestros días, ¿cuántos leprosos tendríamos aquí en la iglesia? En otras palabras, cuando le están diciendo esto, se circula un rumor. O sea, todo el mundo está diciendo, dice todas las naciones vecinas. Y este hombre, Gesem, me lo asegura que es verdad, que tú quieres hacer un golpe de estado, que tú te quieres tomar el lugar del rey. Y yo te digo algo, lo único que hace la murmuración, el chisme, es que nos desgasta. ¿Sabes algo? ¿Cuál es la lección que yo puedo ver en Nehemías? Nehemías cerró sus oídos a todo chisme, a toda murmuración. No te desgastes escuchando cosas que no te edifican. Es más, dice ahí en Nehemías 6:12 que hasta un hombre, Semaías, dice que le dio una palabra profética. Pero Nehemías, vuelvo a lo mismo, estaba bien enfocado, estaba bien sintonizado con Dios. Lo que tú y yo tenemos que construir, el enemigo va a tratar de traer temor, va a tratar de traer distractores. Amén. Y mire, Satanás conoce tus puntos débiles, mis puntos débiles. Él conoce lo que nos enciende. Él conoce el botón rojo que hace que, si no puedes decir amén, diga ay.
Entonces, yo quiero decirte algo. Si tú y yo hemos de terminar de construir aquello que Dios nos ha comisionado, tenemos que quitar el temor, tenemos que quitar los afanes y tenemos que renunciar a la murmuración. Guarda tu boca, guarda tus oídos. Amén. Y la Biblia dice, y aquí viene el resultado, escúchame bien, aquí viene el resultado de que Nehemías haya mirado la necesidad, de que Nehemías se haya levantado, de que Nehemías estuviera bien enfocado. Él terminó esa obra que Dios le había encomendado por iniciativa de él. La Biblia dice en Nehemías 6:15, y así que el 2 de octubre a los 52 días, después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Mira, espero que tú recibas esto que te voy a decir. Nehemías tuvo que esperar antes de ir con el rey. Una vez que él recibe la noticia, en Nehemías capítulo 1, él recibe la noticia en el mes de Niseu, y luego dice en el capítulo 2 que él estuvo con el rey en otro mes. O sea, pasaron 4 meses para que él pudiera estar delante del rey. Y luego, ya después, él construye la muralla. Y sabes, esto a mí me impresionó. Escucha lo que te voy a decir. Cuando tú y yo estamos dispuestos a mirar la necesidad, cuando tú y yo estamos dispuestos a levantarnos en el lugar donde Dios nos ha puesto, cuando tú y yo estamos bien enfocados, quitamos el temor, quitamos los afanes y quitamos la murmuración, podemos construir todo lo que Dios quiere. Y aquí viene algo bien interesante. Escucha. Por 100 años esa muralla estuvo derribada y Dios pudo hacer un milagro de reconstrucción en 52 días. Lo que tú y yo no hemos logrado por años, lo que ha estado en escombros, lo que ha estado tirado, lo que ha estado demolido. Cuando Dios encuentra a un hombre que dice: Señor, yo estoy aquí, yo lo hago. En 52 días. Y sabe algo, yo lo ubicaba, y perdónme lo que voy a decir, yo lo ubicaba a nuestro país. O sea, los últimos 50 o 100 años hemos estado en un deterioro. Pero yo decía: Señor, si en 52 días nos ponemos a la brecha, si en 52 días hacemos lo que tú nos mandas, cada quien se pone, ¿verdad?, en el lugar donde tú le has puesto, podemos reedificar nuestra nación. Esta es una palabra de ánimo a aquellas cosas que han estado derribadas en tu vida. Tal vez por la generación pasada, o llevas 2 generaciones que ha estado en escombros y estás mirando la necesidad, pero tú le dices a Dios: yo me levanto, Señor, yo tomo el reto, y te enfocas en aquello que Dios te ha dicho. Gente se va a sumar contigo y vas a levantar aquello que por años no se había podido. 2 meses necesitó Nehemías. Amén. Fíjese lo que dice Nehemías 6:16. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizadas y humillados. Y fíjense, aquí viene la razón por la cual se sintieron humillados y atemorizados sus enemigos.
porque se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de Dios. ¿Sabes algo? Tiene que ser el impacto tan fuerte que los enemigos que están levantándose a poner tantas iniciativas y tantas leyes perversas se tienen que dar cuenta que Dios está con la iglesia. Se tienen que dar cuenta que nosotros tenemos ahora sí que el sartén por el mango. Se tienen que dar cuenta, iglesia, de verdad. Dice aquí, cuando los enemigos se enteraron, las naciones vecinas, dice que se llenaron de temor. Se humillaron. ¿Por qué? Porque esa obra que Nehemías estaba haciendo, el arquitecto principal había dicho desde el cielo: eso se va a terminar, eso se va a edificar. Y dice ahí: y conocieron que esta obra se había realizado por la obra de Dios. Que toda obra que hagamos sea por la mano de Dios y no sea en nuestras fuerzas, no sea en nuestro impulso, que sea el impulso, que sea el discernimiento del Espíritu Santo. Hubo una evidencia que fue la mano de Dios. Qué tremendo que todo lo que tú y yo edifiquemos, que todo lo que levantemos en nuestras vidas, en nuestras familias, que se vea que es la mano de Dios quien está levantando ese matrimonio, que está levantando esos hijos, que sea Dios. Dile a tu vecino: tenemos que mirar la necesidad, tenemos que levantarnos y tenemos que estar bien enfocados. Quita todo distractor. Ahora, esta es la parte que a todos nos gusta. Los beneficios que vinieron por levantar la muralla. Y yo lo creo que estos beneficios los podemos recibir como iglesia. Amén. Fíjate, el primer beneficio es que hubo unidad en todo el pueblo. La Biblia dice en Nehemías 8:1: se juntó todo el pueblo. Diga, todo el pueblo. Dile a tu vecino: no puede faltar ni uno solo. Todo el pueblo tiene que venir a orar ese miércoles. Ya no me dijeron amén. Dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Como un solo hombre. Yo le pido al Espíritu Santo que todos tengamos el mismo sentir, que haya unidad. Mira nada más, y ahorita vas a ver cuántas veces menciona todo el pueblo. O sea, hubo una unidad. La unidad la trajo. ¿Sabes qué trajo la unidad? La palabra de Dios. Porque dice la Biblia que Esdras y Nehemías leyeron la palabra de Dios. El segundo beneficio de levantar la muralla, escucha, hubo un respeto a la ley de Dios. Este versículo me toca tanto mi corazón. Dice ahí, Nehemías 8:5: abrió pues Esdras el libro a los ojos ¿de quién? De todo el pueblo. Porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, ¿qué dice? Todo el pueblo estuvo atento. Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué fue lo que hizo que Dios trajera unidad, trajera respeto a la palabra? Porque todos se levantaron. Porque todos pusieron su granito de arena. No podremos estar en unidad como un solo hombre si cada quien hace su propia construcción. Todos juntos, todos unidos, todos en el mismo sentir, podemos estar unidos.
Y dice aquí la Biblia que estuvieron atentos. Yo le pido a Dios en esta mañana que tú y yo estemos atentos cada vez que tomamos la palabra de Dios, cada vez que hacemos nuestra lectura bíblica, cada vez que estamos oyendo palabra de Dios, que estemos atentos. A ver, yo le pregunto algo. Imagínese esto, ahorita que yo estaba viendo esto, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. Imagínense que yo cada domingo termino de dar el sermón y yo me pongo allá en la puerta y no dejo salir a nadie hasta que me diga qué fue lo que Dios le habló. ¿Sabe cuántos se quedarían adentro? Por lo menos dígame que uno no. Yo a veces me los agarro ahí en el lobby y les digo, a ver, dime una cosa que Dios haya hablado a tu corazón. Estuvo buenísima, pastor, la prédica. Buenísima, de verdad. Dice que todo el pueblo estuvo atento. Es más, la Biblia dice, Nehemías 8:9, dice que todo el pueblo al oír las palabras empezaron a llorar. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con la palabra de Dios? O tal vez nunca has llorado. Cuando leí Jesús lloró. Tercer beneficio de levantar la muralla, ya dijimos la unidad, el respeto a la ley. Empatía. Empatía. Y mire, y aquí voy a dar un aviso. Bueno, véalo primero. Nehemías 8:12 dice, y todo el pueblo, léalo conmigo, y todo el pueblo, ¿qué hicieron? Se fueron a comer y a beber. Esa parte ya no la leyeron. Y a obsequiar porciones. Y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Abro un paréntesis. Este 6 de noviembre, terminando la segunda reunión, vamos a tener un convivio congregacional, donde tú vas a traer tinga, donde alguien va a traer un pollito, alguien va a traer, y vamos a convivir entre todos. Les digo que ya se les fue todo el pueblo. Dile a tu vecino, empatía. 6 de noviembre, terminando la segunda reunión, vamos a quedarnos a convivir y sobre todo con la gente nueva, con la gente que no conocemos. ¿Cuántos van a venir 6 de noviembre? Domingo 6 de noviembre. A ver, levanten su mano. ¿Y los demás? Se van a quedar. Y vas a traer algo y yo voy a traer algo y vamos a convivir. Amén, pastor. Vea lo que dice. Todo el pueblo se fue a comer, se fue a beber, a obsequiar porciones, a gozar de grande alegría porque habían entendido. Señor, yo te pido que entendamos tu palabra, que la coinonía, que es tan espiritual, el poder orar, al poder convivir y compartir los alimentos, que podamos entenderlo. Y la última cosa que hicieron, el último beneficio, es que hicieron un pacto con Dios. Escúcheme bien, y cuando tú ves el pacto que hicieron, mire, la Biblia dice que muchos de estos hombres que estaban ahí se habían casado con mujeres que no eran de su nación. Y ellos decidieron dejar esa relación. Usted léalo. Nehemías 9:38 dice, a causa pues de todo esto, de todo que, de que Dios había levantado, de que la mano de Dios estaba con ellos, de que pudieron edificar la ciudad que era una ciudad perdida, era una ciudad en ruinas, de que Dios les estaba dando vida a esa ciudad de Jerusalén. Dice, a causa de esto nosotros
hacemos fiel promesa. Y dice ahí, y la escribimos, la vamos a hacer en papelito. Al final me voy a poner allá en la parte de atrás. Vas a venir al ayuno el próximo 26. Sí, fírmale. Escuche. Y dice que le firmaron. Y sabe algo, yo cuando estaba viendo, y dice ahí que lo firmaron los príncipes, los levitas y los sacerdotes. Escuche, cuando yo estaba mirando esto, tú no pones tu firma en cualquier documento. Tú firmas cuando haces un negocio, cuando compras un carro, cuando estás pagando tu casa, cuando, no sé, tú firmas. Porque es tu palabra mostrada en ese documento. Y yo me hago esa pregunta, escúchame bien. ¿Qué tanto yo estaría dispuesto a firmar aquello que Dios me está requiriendo para mi vida? Amén. Quiero ir terminando con esto. Ayúdame, Elio, por favor. 3 preguntas que quiero hacer en esta mañana. ¿Cuántos han recibido algo? 3 preguntas. Número 1, ¿qué distractor debo quitar de mi vida? Si es el temor, tenemos que renunciar a ese temor. Y de verdad, yo ahorita al final voy a orar por aquellos que están viviendo un tiempo donde alguna circunstancia que estás viviendo te está robando la paz. Yo voy a orar ahorita. Es el temor, son los afanes. Estás trabajando mucho, estás desgastándote, estás cansado, estás agotado. No esperes que tu cuerpo te diga, bájale 2 rayitas como a muchos nos ha pasado. O es la murmuración, ese distractor que está viniendo a tu vida. Tenemos que renunciar a ello. ¿Sabes algo? Cuando yo veo, y de verdad, escúchenme por favor, cada uno de nosotros tenemos que hacer una lista personal de aquellos distractores y renunciar a ellos y ponérselos delante de Dios. ¿Cuántos tienen el distractor de la prisa en sus vidas? A ver, levante su mano. Bueno, ya no les confieso este pecado porque les digo lo que pasó en la mañana. Teníamos juntas aquí de servidores, salimos de casa y sí, me hizo la observación Vero, iban unos muchachos en una camioneta, iban tomando, iban lento, yo ya deprisa y los rebaso, ¿no? Y yo no me había dado cuenta que sí, o sea, cuando tú aceleras es una provocación al otro carro. Y ya me fui, pues no me alcanzaron, me rebasaron y se estacionaron así como diciendo. Y yo dije, Señor, perdóname de verdad, porque Vero me dijo, pues es que es una provocación lo que estás haciendo. Y nunca lo había visto así. Y te voy a decir algo, escúchame bien. Hablando de la prisa, mira, esto ojalá lo puedas recibir. La prisa es el mayor enemigo de tu vida espiritual. La prisa no es del diablo, es el mismo diablo. Es lo que te estoy diciendo, ojalá lo puedas discernir. La prisa en mi vida, esto también me pegó fuerte. La prisa en mi vida es el reflejo de una agenda desordenada y de un corazón desordenado.
un pensamiento de esta Terry Boone, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en los campos de concentración. Decía: si el diablo no te puede hacer pecar, te mantendrá ocupado. ¿Cuál es el distractor que tengo que renunciar? Amén. Segunda pregunta: ¿crees? Yo espero que puedas decir un fuerte amén después de que diga esta pregunta. ¿Crees que Dios puede levantar en pocos días lo que tú has intentado levantar en muchos años? ¿Tú lo crees? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Acuérdate cuál fue el versículo que empezamos, Ezequiel 22:30. Busqué entre los hombres y dice que no lo halló. Si tú y yo creemos que Dios puede levantar en pocos días lo que tú y yo hemos intentado en muchos años, tenemos que mirar la necesidad, tenemos que levantarnos, tenemos que estar bien enfocados en Dios. Esto es esperanza. Tal vez tú vienes de una familia destruida, que fueron víctima del abuso, de las drogas, y has pasado de generación en generación, tal vez 80 años. Pero en pocos días, con la ayuda de Dios, con la mano de Dios, esa maldición se puede quitar. Tercera pregunta: ¿cuál es tu compromiso? ¿A qué te comprometes con Dios? Dios hasta el día de hoy sigue buscando a alguien que levante esas murallas. Todavía el día de hoy Dios está buscando a ese intercesor que diga: heme aquí, Señor, yo quiero orar, yo quiero orar, yo quiero interceder por mi nación, por mi familia, por mi matrimonio, por mis hijos. Todavía Dios está buscando ese hombre y esa mujer que tengan un lazo fuerte con Él. Todavía el día de hoy está buscando el Señor a alguien que se comprometa a ir a construir la parte de la muralla que le corresponda. ¿Estás dispuesto a salir de tu lugar de comodidad y levantarte al lugar donde Dios te ha dicho? ¿Cuál es tu compromiso? Tal vez nuestro compromiso el día de hoy es decir: Señor, yo quiero quitar los afanes de mi vida, yo quiero quitar el temor, yo quiero quitar todos aquellos distractores, la prisa, quiero quitar todo aquello que me está impidiendo enfocar aquello que tú quieres. Yo quiero que oremos. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Escúchame bien. Si la obra que tú y yo vamos a levantar, si la mano de Dios no está detrás de ello, será en vano. Yo en esta mañana, no se distraigan, por favor, vamos a guardar silencio. Yo quiero en esta mañana orar específicamente por aquellos que en los últimos días el temor les ha oprimido, el miedo, la incertidumbre, la duda, la confusión, eso que te ha robado la paz, que te ha robado tu seguridad, que te ha robado el gozo, todo temor que ha venido a tu vida. Tal vez tú eres el Nehemías en turno que te están tratando de amedrentar, te están tratando de quitar la paz, te están amenazando, te están murmurando en contra de ti. Si ese es tu caso, yo quiero que te pongas en pie.
Si estás viviendo en un tiempo de temor, yo quiero orar por ti. También yo quiero orar por aquellos que pueden reconocer, que pueden confesar que se han desenfocado en el plan, en el llamado, en el plan perfecto de Dios, y que los afanes, que la prisa, que todo aquello, nuestra agenda tan apretada, nuestros quehaceres, que muchos de nosotros tal vez hemos hasta perdido la salud, hemos dejado de dormir por las noches por estar pensando: ¿y cómo le vamos a hacer ahora con este problema? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Si ese es tu caso, yo quiero orar por ti. Ponte en pie. Y el tercer llamado que Dios nos está haciendo es un llamado para todos. ¿Cuál va a ser tu compromiso con aquella obra que Dios ha puesto que tú y yo edifiquemos? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la respuesta? Cuando Dios te diga: fírmale aquí. Estaremos dispuestos a pagar el precio. Estaremos dispuestos a poner nuestra firma y decir: sí, Señor, a partir de hoy te voy a servir, yo y mi casa, Señor, y lo pongo por escrito, Señor. Escúcheme bien. Todos aquellos que han estado viviendo en temor, que saben también que ha habido muchos distractores en tu vida, que has perdido el enfoque, que has perdido la brújula, la visión, yo quiero que pases aquí enfrente. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Y en lo que van pasando, si es uno por el que tengo que orar, no importa. Escúchame bien. Y todos los demás, Dios nos está preguntando: ¿cuál es tu compromiso que vas a hacer conmigo el día de hoy? ¿Qué estás dispuesto a hacer para levantar las murallas de tu familia, para levantar las murallas de tu matrimonio, para levantar las murallas de tu país? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuál es tu compromiso? Y yo quiero que ahí se lo digas a Dios. Tal vez tú has dejado de servir en la obra de Dios. Tal vez hemos dejado de evangelizar. Tal vez hemos dejado de orar. Hemos dejado de leer la palabra de Dios. Pues comprométete el día de hoy con Dios. ¿Qué es aquello que le vas a poner, que le vas a firmar a Dios con tu puño y letra? ¿O será que ese papel lo dejemos en blanco, sin nuestro nombre, sin nuestra firma, sin nuestro compromiso? Espíritu Santo, yo les voy a pedir que me ayuden a orar por cada persona que está aquí. Y miren, todos los demás, iglesia, pónganse en pie. Vamos a adorar a Dios junto con Elliot. Gracias, Señor. Yo voy a orar. Vamos a orar por estas personas. El equipo que me ayude a orar por ellos, por favor. El equipo de adoración, suba todo, por favor, también. Nadie se distraiga. Nadie se distraiga. Si tú has estado batallando con el temor, si has estado batallando con los afanes, Dios te está diciendo: para un alto. Vamos a orar.